Carol Sicora, la oncóloga de Carlos III, ha dado una actualización sobre el estado de salud del rey de Inglaterra, pero también de Kate Middleton. Lo ha hecho en una entrevista al medio GB News, un medio muy cercano a la corona en este sentido. Ahí es donde colabora Angela Levin, la biógrafa de Camila, y bueno, pues ha dicho cosas bastante curiosas en un momento ahora mismo de nuevo delicado para la monarquía, un poco por ese accidente de la princesa Anne, en lo que de alguna manera se ha vuelto a repetir la historia en esta crisis que están afrontando los Windsor en 2024. Crisis que, por cierto, ha tenido una reacción de William que ha sido bastante fuerte y la han recogido varios medios internacionales. En todos pone supuestamente, así que lo vamos a tratar un poco como rumores, y ahora pasamos a la información de la oncóloga. Pero quiero decir esto porque parece que el príncipe está muy enfurecido por ciertas teorías conspirativas sobre el bienestar de su mujer, de Kate Middleton. Que todo esto parece que se ha exacerbado por su ausencia de deberes reales, y que estos medios citan a fuentes cercanas al entorno de William, en concreto amigos suyos, sugieren que su ira estaría aumentando, pero que también afirman que esto lo ha hecho más resiliente. Esta frustración de William la han comparado con el genio corto, la mecha corta de su padre, implicando un cierto rasgo familiar. Esta representación mediática de William va un poco entre el elogio, entre la crítica, resaltando presuntas dobles normas en la cobertura comparada con su hermano. Su hermano es prácticamente el diablo para la prensa británica, pero para el resto del mundo lo vemos un chico normal y víctima de las circunstancias, nada que ver con la narrativa que se ha llevado en Reino Unido. En medio de todo esto, el artículo recoge que persiste la especulación sobre posibles incidentes domésticos involucrando a William y a Kate, alimentado por el escrutinio público y las marcas, la cicatriz, recordáis, de Kate Middleton en el Trooping de Color, las marcas reportadas en el rostro de la princesa de Gales. Bueno, pues William furioso, lo hemos visto esta mañana recibiendo a los emperadores de Japón. Un poco raro, entiendo que son cosas de protocolo, pero prácticamente estaba ahí como un muñeco, como un guarda. Se le ha visto muy raro sin Kate Middleton en este sentido, y bueno, pues vamos a ver un poco en qué queda todo esto, ¿no? Vamos a hablar ahora de Carol Sicora, que es esta oncóloga que ha hecho una serie de declaraciones, y a ver un poco qué os parece, porque yo me he quedado un poco raro, ¿no? De repente ha soltado noticias que no habíamos oído en ningún momento, y que ahora, pues no sé, es que parece que el asunto de controlar la narrativa lleva también un poco el reescribir la historia o inventársela. Yo la verdad es que no entiendo absolutamente nada. Bien, en la tertulia de GB News estaban hablando sobre preocupaciones sobre el tratamiento del cáncer en la realeza, y por eso han invitado a Carol Sicora para hablar de esto. Decían que la reina Camila estaba expresando preocupación porque el rey Carlos no seguía las recomendaciones médicas rigurosamente. Sin embargo, su oncóloga ha afirmado que tanto el rey Carlos como Kate Middleton que están respondiendo bien a sus tratamientos. Sicora explicó que las respuestas a la quimioterapia varían ampliamente entre individuos, y que algunos pueden mantenerse activos mientras otros se ven muy debilitados, es decir, obviedades que ya sabíamos. Dice, esto explica por qué el rey Carlos continúa sus actividades públicas mientras Kate se ha alejado de la vida pública. Se ha alejado, pero prácticamente fue forzada a empujones a salir en el Trooping de Color, porque yo creo que la incomodidad
Hay cosas que no se pueden disimular y la comunicación no verbal muchas veces nos indica rasgos de lo que en principio parece imperceptible al ojo humano o lo que cada uno piensa que puede mostrar. En cualquier caso, bueno, esta oncóloga ha destacado el fuerte impacto emocional del cáncer y la quimioterapia. Mientras algunas personas enfrentan el cáncer con optimismo, otras pueden sentir un temor constante a la recaída, afectando significativamente su bienestar emocional. De momento, a la única persona que hemos oído hablar de quimioterapia preventiva, un método un tanto discutido o un concepto bastante cuestionable, es a Kate Middleton, lo dijo en su comunicado, pero del rey Carlos III apenas hemos tenido información sobre su tratamiento. Sí, sabemos que está siendo tratado por médicos, que él además cree en ciertas cosas relacionadas con la homeopatía, pero no hemos sabido nada más y parece que, bueno, pues Karol Sikora no ha aportado en principio nada más. Fijaos un poco, ella elogia a la realeza por hablar abiertamente sobre sus diagnósticos de cáncer, subrayando que esto ayuda a desestigmatizar la enfermedad y anima a la población a buscar tratamiento y hacerse chequeos preventivos. Me parece muy bien, pero que esta sea una enfermedad nueva, entre comillas, para los Windsor, no tiene nada que ver con el resto del mundo. Es que parece que están hablando de una cosa rarísima cuando afecta a una gran parte de la población y que yo creo que además todos lo hemos llegado a sufrir directa o indirectamente. Y esto me recuerda un poco a aquel infame artículo de hace una semana y pico en el que ponían a Kate Middleton como una superheroína por ponerse sus mejores galas y asistir al Trooping the Colour, mientras que otros enfermos de cáncer pues se quedan en su casa. Ojito con esto, ojito con rascar un poco de clasismo con esta enfermedad, porque resulta bastante insultante y a mí me parece que la enfermedad lleva muchos años desestigmatizada en este sentido. Yo me parece muy bien los mensajes que den y si ayudan, pero recordemos también que el mensaje ha sido incompleto. No sabemos qué tipo de cáncer tienen. Se ha especulado con muchísimas cosas. No se ha proporcionado una apertura un poco, no te digo que sepamos todo, pero sí de alguna manera convertirse en símbolos de una lucha que lo tenían muy fácil y han caído precisamente en, bueno, pues en prácticamente el hermetismo habitual de esta monarquía. Sikora dice que en este sentido conviene comparar la situación con otros casos históricos. Es que yo me parece que no nos tenemos que remontar a casos históricos, que hay mucha gente hoy en día que padece cáncer. Otros casos históricos como el del rey Jorge VI y comentó sobre la frecuencia del cáncer en el Reino Unido. Discutió la desproporción de diagnósticos y tratamientos entre países debido a desigualdades socioeconómicas, destacando la importancia de la visibilidad y la educación sobre la enfermedad. Me parece muy bien el discurso divulgativo, pero que yo, como digo, es verdad que han aparecido teorías conspirativas en torno al cáncer en Reino Unido. Bueno, pues ya sabéis, últimamente y yo creo que actualmente podéis encontraros con personas que no hacen nada más que compartir en redes sociales que se muere mucha gente, que se muere gente joven. Y con esto, con lo de Kate Middleton y el cáncer en el Reino Unido ha pasado algo parecido, ¿no? Que de repente, pues que se han disparado las estadísticas del cáncer, además en gente pues no muy mayor. Pero bueno, dice esta oncóloga que se debe a desigualdades socioeconómicas. Hombre, pues yo considero Reino Unido y España, que es lo que me pilla más cerca, países de primer o segundo mundo, como lo queramos llamar.
y me parece que es una enfermedad que yo creo que no tiene nada que ver con el estatus socioeconómico. De hecho, es una enfermedad que iguala a todo el mundo en este sentido. Nada tiene que ver, hombre, por supuesto hay factores que ayudan a tener cáncer en este sentido, pero creo que no tiene nada que ver con lo que digo de el estatus social, el estatus económico que pueda tener una persona para llegar a alcanzar esta enfermedad. En fin, esto es un poco, a ver, ya estamos acostumbrados. Esto no es prensa británica, bueno, sí lo es, pero es un programa de televisión que ha dado cobertura a todo esto. La oncóloga no dice nada más, entiendo que quiere ser diplomática, pero me parece que el discurso está trufado de obviedades y alguna cosita que puede hacer daño a la gente enferma de cáncer. Entonces, pues yo tomaría todo un poco con ciertas reservas. En cualquier caso, bueno, pues es su testimonio. Ponemos cara, ponemos nombre a la oncóloga de Carlos III. No sabemos si de Kate Middleton, aunque de ella también habla. Y bueno, pues son como datos que de repente aparecen y vamos conformando el puzzle muy poquito a poco. En fin, no sé qué os ha parecido la opinión. Dejadlo en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal. Y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.